Soy el doctor Rodrigo Ibáñez, cardiólogo, ecocardiografista, jefe de la unidad de ecocardiografía, director del postítulo de ecocardiografía de Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. El tema de hoy es miocardiopatía hipertrófica, estudio y tratamiento. No tengo conflictos de interés, salvo la bicicleta, soy un mountain biker y compito por Clínica Alemana. Como definición, la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética. Se caracteriza por una hipertrofia generalmente asimétrica, localizada en algún sector del ventrículo izquierdo especialmente, y donde los grosores en general superan los 15 milímetros de espesor o son dos desviaciones estándar superior a lo que corresponde al sexo, edad o estatura del paciente. Y esta hipertrofia no es explicada por otra enfermedad como hipertensión, el corazón de atleta, enfermedades infiltrativas como la amiloidosis o enfermedades de depósito. La fisiopatología de esta enfermedad es muy variada, hay múltiples anormalidades, predomina la obstrucción dinámica, la insuficiencia mitral, la falla diastólica, existe la isquemia miocárdica, las arritmias, fibrilación auricular y taquicardia ventricular, y los síntomas de esta enfermedad dependen básicamente de cuál es la expresión fenotípica o anatómica predominante. La mayoría de las miocardiopatías hipertróficas son de la variedad septal o apical, habiendo otras variantes más raras. En la fisiopatología de esta enfermedad se describen distintos perfiles pronósticos a lo largo del tiempo. La mayoría de los pacientes tienen un pronóstico benigno, estable y llegan a ser longevos a lo largo de la vida, pero existen los casos de muerte súbita, los casos que llegan a insuficiencia cardíaca, incluso etapas avanzadas que requieren un trasplante, y aquellos casos que se manifiestan por arritmias como fibrilación auricular y accidente vascular cerebral. Hablaremos ahora del fenotipo miocardiopatía hipertrófica de variedad septal. Este es un eje paraesternal largo en un ecocardiograma de superficie que muestra un septum interventricular muy grueso comparado con la pared inferolateral. La imagen apical de cuatro cámaras, las aurículas abajo, el ventrículo, los ventrículos arriba, muestra lo mismo, un septum interventricular muy grueso comparado con la pared anterolateral. Esto es lo característico de una miocardiopatía hipertrófica de variedad septal. La miocardiopatía hipertrófica septal predomina la fisiopatología de la obstrucción dinámica, la insuficiencia mitral y los síntomas dependen de la presencia o no de obstrucción dinámica. Por lo tanto, vamos a tratar de entender de qué se trata la obstrucción dinámica. ¿Qué es la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo? La obstrucción dinámica del tracto de salida se produce por un movimiento sistólico anterior del velo mitral, que vamos a abreviar por la palabra SAM. El velo anterior es empujado por el flujo de sangre que se proyecta hacia el tracto de salida y al mismo tiempo es succionado por un efecto Venturi que se genera a la zona del tracto de salida cuando la sangre está siendo eyectada hacia la aorta. Esto produce en el fondo una disminución del volumen de eyección eh, que da cuenta fundamentalmente de los síntomas que tienen que ver con sensación de fatiga, presíncope o síncope. Al mismo tiempo, al haber un aumento de las presiones dentro de la cavidad ventricular, estas se pueden transmitir hacia la aurícula izquierda, generando la sensación de disnea. En movimiento, ustedes pueden ver acá cómo el velo anterior es succionado y empujado por el flujo hacia el tracto de salida, produciendo esta obstrucción total o parcial a este nivel. Eso es la obstrucción dinámica del tracto de salida. Por supuesto, esto ocurre en el sístole, como se muestra acá en el electrocardiograma. La insuficiencia mitral en la miocardiopatía hipertrófica septal se produce en el 95% de los casos por el movimiento sistólico anterior del velo mitral. Esto ocurre eh, generando una insuficiencia mitral que habitualmente es de dirección lateral o inferolateral, nunca en dirección anterior hacia la aorta. ¿Por qué se produce? Porque básicamente ustedes van a ver que el velo anterior, ¿cierto? Como dijimos, es succionado y empujado hacia el septum interventricular, provocando una separación del velo anterior desde el velo posterior, vale decir, ambos velos no coaptan bien. Como vamos a ver en la fotografía a continuación, fíjense que el velo anterior es succionado, empujado, y el velo posterior no alcanza a coaptar, generando obviamente en el medio de ambos velos un orificio regurgitante que obviamente hace que la insuficiencia mitral vaya en esta dirección, vale decir, en la dirección antes mencionada. Para que este efecto se produzca es necesario que esta miocardiopatía tenga una asimetría en los velos, donde el velo anterior es al menos 1.5 veces mayor que el posterior para que se produzca este defecto de coaptación.
Aquí tenemos ejemplos de insuficiencia mitral no asociada al SAM. JET de dirección anterior, tanto en los ejes bidimensionales, JET de dirección interior en relación a la aorta. Y si uno observa en el ecografía tridimensional, es una válvula de tres velos, tres comisuras, que generan un jet de insuficiencia en dirección hacia la aorta. Los síntomas más frecuentes son la disnea en el 50%, el síncope o presíncope en un 15%, la angina en un 30% de los casos, que se puede deber o a un desbalance entre la oferta y demanda para irrigar un gran músculo o a la presencia asociada de enfermedad coronaria ateromatosa. Pero también existen los casos asintomáticos y aquí es importante detectar estos pacientes especialmente cuando van a iniciar actividad física o deportiva, porque esta es una de las causas de muerte súbita. Por lo tanto, hay que estar alerta, especialmente en aquellos pacientes que tienen familiares con miocardiopatía hipertrófica. El electrocardiograma es uno de los pilares del diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica en todas sus variedades. Muestra hipertrofia ventricular o sobrecarga ventricular con T negativas e invertidas en más del 90% de los casos. Vale decir, aproximadamente hay un 10% de miocardiopatías hipertróficas que pueden tener el electrocardiograma normal. El grado de hipertrofia, el rango de hipertrofia o la ubicación de la hipertrofia no se correlaciona con el fenotipo ni el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo. Sin duda que el ecocardiograma transtorácico es el pilar en el diagnóstico de esta anomalía, la miocardiopatía hipertrófica, como mostramos previamente estas imágenes. Si bien el ecocardiograma es parte fundamental en el diagnóstico de esta enfermedad, hay casos complejos, donde, por ejemplo, como este, donde tenemos un engrosamiento simétrico de todas las paredes del ventrículo izquierdo. Y este otro caso que parece ser muy parecido al anterior, ¿cierto? Con engrosamiento simétrico de todas las paredes, incluso con mayor engrosamiento que el de acá. En ambos casos, las técnicas de deformación ventricular que hablan de la contractilidad miocárdica está deprimida especialmente en las bases y conservada en el ápex. Más rojo está conservado, más pálido menos conservado, al igual que acá. La única manera de hacer la diferencia es a través del electrocardiograma. El electrocardiograma en el primer caso muestra una hipertrofia ventricular clásica y en el segundo caso muestra voltajes pequeños. El patrón 1 acá es de una miocardiopatía hipertrófica simétrica, vale decir, lo que vemos engrosado realmente corresponde a músculo cardíaco aumentado, versus que en el segundo caso es un patrón de amiloidosis, donde lo que vemos engrosado está más bien engrosado a expensas de una infiltración miocárdica. De manera que no existe posibilidad de hacer un diagnóstico certero de esta enfermedad si yo no junto el ecocardiograma con el electrocardiograma. Así que quiero que se lleven ese mensaje. Electro y eco se evalúan en conjunto para evaluar y diagnosticar esta enfermedad. Por lo tanto, ¿cuándo utilizamos una resonancia nuclear magnética para el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica? Cuando hay sospecha de miocardiopatía hipertrófica y el ecocardiograma más el electrocardiograma no son diagnósticos. Cuando también sospechamos infiltración o depósito, la resonancia tiene un poder superior para ayudarnos en ese diagnóstico. Cuando hay localizaciones no habituales de la hipertrofia, por ejemplo, en localizaciones inferiores, laterales, apicales o en el ventrículo derecho, donde la ecografía suele ser más deficitaria. Nos permite la resonancia medir exactamente la magnitud de la hipertrofia, cosa que por las dificultades de ventana la ecografía no es capaz de hacer. Y por último, nos permite evaluar el grado de fibrosis que tiene el ventrículo izquierdo, cosa que va a tener implicancias más adelante cuando conversemos respecto a la muerte súbita. Aquí tenemos un ejemplo de una resonancia nuclear magnética, un ventrículo izquierdo muy engrosado, especialmente en la zona más lateral apical, con un músculo papilar bífido. Recordar que cuando hay pacientes que no se puede hacer una resonancia nuclear porque tienen contraindicación, como por ejemplo este paciente que mostramos en esta imagen, que tenía un marcapaso y una cirugía y por lo tanto no podía ser metido al resonador y tenía una ventana ecográfica de muy mala calidad, la cineangiografía por escáner nos permitió ver el ventrículo izquierdo perfectamente bien, demostrando un tremendo grosor del septo interventricular, un aneurisma apical del ventrículo izquierdo y un pequeño aneurisma apical del ventrículo derecho. ¿Cómo se detecta la obstrucción dinámica? Primero hay que decir que la obstrucción dinámica depende de las condiciones de llenado del ventrículo izquierdo, o sea, de la precarga. También depende de las condiciones de contractilidad. A mayor contractilidad, mayor obstrucción dinámica. A mayor frecuencia cardíaca, mayor obstrucción dinámica.
A mayor vasodilatación del paciente, ojo con los fármacos antihipertensivos, mayor obstrucción dinámica. ¿Cómo la detecto? Primero clínicamente, tratando de encontrar un soplo sistólico parasternal izquierdo que cambia con las condiciones de precarga del paciente. ¿Y cómo logro esto? Primero, oculto al paciente en la posición en que está Alexis, vale decir, encuclillado, le oculto el corazón, prácticamente no voy a ocultar soplo, le digo póngase de pie, se pone de pie como Messi acá, oculto el corazón y vamos a encontrar un soplo sistólico intenso. ¿Por qué se produce en ese momento? Porque efectivamente la sangre se quedó en las piernas y el corazón, en vez de llenarse con una cantidad suficiente de sangre, se está llenando con una cantidad insuficiente. A veces incluso los pacientes pueden sentir sensación de fatiga en este momento. La segunda herramienta fundamental para detectar es el ecocardiograma, como ya lo dijimos. Con el Doppler nosotros podemos medir cuánta diferencia de presión se establece a través del tracto de salida. Si hay más de 30 milímetros de mercurio de gradiente de diferencia de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo, podemos, con una válvula aórtica normal, podemos decir que hay obstrucción dinámica. Si no la detectamos en reposo, tenemos que usar maniobras. ¿Cuáles son las maniobras? Primero, hacer la maniobra de Valsalva. Se hace acostado, si no se encuentra, se hace sentado, y si no se encuentra, se puede hacer incluso de pie. Si yo no detecto obstrucción dinámica con todas estas alternativas, los pacientes debiesen ser sometidos a una ecografía estrés-ejercicio para tratar de demostrar si existe o no este comportamiento fisiopatológico. ¿Por qué es importante tratar la obstrucción dinámica? ¿Por qué hay que detectarla entonces? Porque no es lo mismo tenerla que no tenerla. A cualquier nivel de gradiente obtenida por el ecocardiograma, y fíjense, gradiente de 30 a 49 o sobre 70, las curvas de riesgo de muerte súbita, de mortalidad, insuficiencia cardíaca, stroke y muerte son totalmente diferentes a aquellos pacientes que no tienen obstrucción. De manera que esta es la razón fundamental para detectar esta fisiopatología. ¿Cuándo hay que tratar la obstrucción dinámica? Bueno, primero se debe tratar en todos aquellos pacientes donde yo he demostrado que existe una gradiente a través del tracto de salida mayor de 50 milímetros de mercurio. ¿Por qué se pone el número de más de 50 milímetros de mercurio? Porque en general los pacientes que tienen estos niveles de gradiente detectados tienen síntomas y progresan en forma negativa a lo largo del tiempo. Si yo no he sido capaz de demostrar una gradiente de más de 50 milímetros de mercurio, utilizando todas las maniobras que mencionamos, ¿cierto? Midiendo las gradientes en reposo, en valsalva, en posición de pie o sentado, y los pacientes están asintomáticos, yo debería hacer un seguimiento anual tratando de detectar este fenómeno. Si por el contrario el paciente está sintomático y yo no detecto una gradiente, esos pacientes deben ser todos sometidos a una ecografía de estrés con ejercicio, que puede hacerse con caminadora o bicicleta, tratando de detectar esta gradiente obstructiva. Si yo encuentro la gradiente más de 50, este paciente debiese ser tratado como corresponde desde el punto de vista de obstrucción dinámica, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica septal? La miocardiopatía hipertrófica septal no obstructiva, vale decir que hicimos todas las pruebas anteriores y no demostramos obstrucción, que es asintomática y que el paciente está en capacidad funcional 1, lo único que tenemos que hacer es tratar de ir haciendo un seguimiento para detectar arritmias. Y esa evaluación la podemos hacer con holter de ritmo o con una prueba de esfuerzo, evaluando fundamentalmente la capacidad funcional y la aparición de arritmias de esfuerzo. Por otra parte, si el paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica septal obstructiva, definida por una gradiente de más de 50 milímetros de mercurio, y está asintomático, capacidad funcional 1, se puede considerar dosis bajas de beta bloqueadores, se debe hacer siempre un seguimiento de las arritmias y de la capacidad funcional. El tratamiento fundamental de la miocardiopatía septal obstructiva con síntomas leves, capacidad funcional 2, son los fármacos. Y de los fármacos, los beta bloqueadores que no tienen efecto vasodilatador. Como alternativa está el verapamilo y el diltiazem. El fármaco a elección, el tratamiento farmacológico de la miocardiopatía hipertrófica septal obstructiva es el atenolol y como alternativa se puede usar el propanolol o nadolol. Los fármacos con acción vasodilatadora como bisoprolol y metoprolol no son los que deben ser elegidos para el tratamiento de esta enfermedad.
¿Cuándo hacemos un tratamiento invasivo de la miocardiopatía hipertrófica septal? Bueno, cuando esta es obstructiva y tiene gradientes mayores a 50 milímetros, sintomática y los pacientes están en capacidad funcional 3 o 4 a pesar de tratamiento farmacológico óptimo. Se puede hacer reducción septal con alcohol, que genera una necrosis y cicatriz. Se puede hacer una reducción septal con cirugía, que también genera una necrosis y una cicatriz miocárdica. Y en casos especiales se puede usar un marcapaso bicameral que ayuda a tolerar los fármacos betabloqueadores y a generar una asincronía septal, disminuyendo el SAM. La reducción septal con alcohol y la miectomía quirúrgica tienen resultados similares. Sin embargo, se requiere un mínimo de 20 procedimientos anuales y un acumulado de 50 para obtener una mortalidad baja, menor al 1%, y bajas complicaciones. Esto es extraordinariamente raro de ver en centros en Latinoamérica. Habitualmente lo vemos en centros experimentados de referencia a nivel internacional. Las complicaciones asociadas a la miectomía muchas veces comprometen la válvula aórtica y la mitral y los pacientes pueden terminar en reemplazos valvulares. No hay que olvidar que existe el riesgo de marcapaso, de riesgo de taquicardia ventricular y de muerte súbita, pero que en general son bastante acotados. Pasamos a hablar ahora de miocardiopatía hipertrófica apical. La miocardiopatía hipertrófica apical se caracteriza por una hipertrófica localizada fundamentalmente, lo que compromete el ápex del ventrículo izquierdo. Sin embargo, hay variantes donde se extiende hasta la zona media, como esta imagen, o imágenes tan llamativas como esta cardiopatía en reloj de arena, donde se produce un aneurisma apical. La fisiopatología de la miocardiopatía hipertrófica apical depende fundamentalmente de cuán pequeña es la cavidad residual, y eso genera una falla diastólica, de cuán grande es finalmente la dilatación auricular, y eso desencadena la fibrilación auricular, y la presencia o no de aneurismas apicales, que son responsables de formación de trombos con embolización sistémica y causal de muerte súbita. Lo relevante de saber es que las variantes más complejas son aquellas que tienen una obstrucción no modificable medio ventricular y que son fundamentalmente las que van a dar la presencia de estas tres complicaciones en la fisiopatología en el largo plazo. Los síntomas más frecuentes son la disnea, en el 50% de los casos, palpitaciones asociadas a fibrilación auricular o taquicardia ventricular, la muerte súbita, la embolía relacionada al aneurisma apical o la fibrilación auricular y un grupo de pacientes grandes asintomáticos. Como ejemplo de diagnóstico de estas miocardiopatías hipertróficas apicales, hay que sospecharlas fundamentalmente por el electrocardiograma. Este es un paciente de 40 años que por un electrocardiograma alterado pedido por un chequeo se le solicita un ecocardiograma. Este paciente con un electroalterado fue estudiado el año 2012 con un ecocardiograma transtorácico. No se encontró en el ecocardiograma ninguna alteración sugerente de hipertrofia. Sin embargo, cuando el mismo paciente fue estudiado el año 2015, se demostró claramente una hipertrofia de la punta. Este es uno de los problemas que a veces tiene el ecocardiograma, que si no es hecho con una técnica apropiada, muchas veces la hipertrofia apical pasa desapercibida. La moraleja es que si yo tengo un electrocardiograma que muestra hipertrofia ventricular, yo tengo que usar cualquier técnica, la que sea necesaria para demostrar cuál es la causa de esa hipertrofia. Una de las principales complicaciones de la miocardiopatía hipertrófica apical es la generación de aneurismas apicales. Los aneurismas apicales están relacionados a una alta tasa de eventos adversos como muestran las barras azules. Las barras rojas muestran a los pacientes sin aneurismas apicales. La tasa de eventos arrítmicos, fundamentalmente taquicardia ventricular y fibrilación auricular, es mucho mayor en los pacientes con aneurismas apicales, a lo mismo que la tasa de eventos tromboembólicos, accidente cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca clínica. En este grupo de pacientes con aneurismas apicales, cuando uno les implanta un desfibrilador, la mortalidad se reduce en forma significativa y se hace similar a la registrada en los pacientes sin aneurismas apicales. Este es un paciente que el año 2018 debuta con un electrocardiograma alterado, se estudia con una resonancia nuclear magnética y un ecocardiograma que mostraron un aneurisma apical en el contexto de una miocardiopatía hipertrófica en reloj de arena. Si ustedes se fijan, las imágenes de resonancia son súper claras, la obstrucción medio ventricular fija, el aneurisma de la punta. El paciente estuvo asintomático y básicamente se manejó en observación. En esa época las guías clínicas no indicaban el uso de anticoagulante oral en estos pacientes. La evolución natural del paciente fue en el año 2019 que debuta con un accidente cerebrovascular
demostrándose en el ecocardiograma correlacionado del momento del accidente vascular un trombo claramente en la punta del ventrículo. Las guías, por supuesto, cambiaron en el tiempo y todos estos pacientes ahora deben anticoagularse. ¿Cuál es el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica apical? Bueno, primero no hay tratamiento quirúrgico o intervención ni farmacológico específico. El tratamiento es el de la fibrilación auricular en los casos que la tienen, de la prevención de fibrilación auricular. El tratamiento del aneurisma apical básicamente es anticoagulación y prevención de la muerte súbita. La muerte súbita es una posibilidad presente en todas las variedades de miocardiopatía hipertrófica. Para prevenirla es fundamental tener varios criterios comunes. Primero, si un paciente ha tenido un evento de muerte súbita, fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sostenida, ese paciente debe ser sometido al implante de un cardiodesfibrilador. Pero si nosotros tenemos un fenotipo donde el paciente tiene familiares con muerte súbita recuperada, menores de 50 años, o tiene un sector del ventrículo izquierdo con una hipertrofia de más de 30 milímetros, o tiene un síncope inexplicado, o hay un aneurisma apical como los que mostramos, o la fracción de eyección es menor a 50%, cualquiera de estas presentes, ese paciente también es razonable ponerle un desfibrilador. Si el paciente no tiene presente alguna de estas anteriores y en un holter de ritmo uno le encuentra taquicardias ventriculares no sostenidas rápidas de más de 200 latidos por minuto, también es candidato a un desfibrilador. Y por último, si la resonancia nuclear magnética muestra una fibrosis extensa de más de 15%, también uno podría considerar este implante. Entonces, recordando, los candidatos a muerte súbita son aquellos que tienen aneurisma apical, aquellos que tienen un grosor septal mayor de 30 o aquellos que tienen el realce tardío, que es esta zona blanca que marca fibrosis en el ventrículo izquierdo. Son algunos de los tres elementos adicionales de juicio que uno puede utilizar en el algoritmo que antes mencioné. La fibrilación auricular debe buscarse en toda miocardiopatía hipertrófica, de la variedad de fenotipo que sea. Su prevalencia es bien alta, de un 18-28%. La prevalencia de accidente cerebrovascular en miocardiopatía hipertrófica llega a ser de un 22%. Esto tiene una mortalidad anual de más de 3%. El clásico score CHA2-VASc no sirve en estos pacientes. Y todo paciente con miocardiopatía hipertrófica que ha hecho un episodio de fibrilación auricular debe ser anticoagulado con los anticoagulantes directos, los DOAC, o con warfarina. La enfermedad coronaria está presente con una prevalencia de más de 20% en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica y les agrega un riesgo significativo, un riesgo de muerte súbita relevante y un riesgo de mortalidad total que es mayor mientras mayor es el grado de severidad de la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es difícil de diagnosticar en miocardiopatía hipertrófica a través de las pruebas de isquemia, porque muchas de ellas están alteradas simplemente por un desbalance entre la oferta y demanda. Aquí tenemos un caso donde el paciente tenía una alteración de motilidad segmentaria en el contexto de una miocardiopatía hipertrófica septal. Esta alteración segmentaria septoapical se debía a una severa estenosis de la descendente anterior demostrada en un angiotac coronario. No hay que olvidar que esta herramienta, el escáner coronario, es una alternativa muy valiosa para la detección precoz de enfermedad coronaria y poder hacer un tratamiento con estatina en estos pacientes a fin de evitar la progresión de la enfermedad. Respecto al ejercicio en miocardiopatía hipertrófica, el consenso es que las altas cargas de ejercicios competitivos o de alta intensidad, tanto dinámicos como estáticos, debiese estar contraindicada y propiciar que los pacientes se mantengan en cargas bajas a lo más moderado, con ejercicios como el yoga, golf, caminata o un trote suave. Conclusiones. La miocardiopatía hipertrófica genera un síndrome de bajo gasto con buena función del ventrículo izquierdo. Las variedades más frecuentes, que son la miocardiopatía hipertrófica septal y la apical, se diagnostican en la mayoría de los casos con la combinación de un electrocardiograma y un ecocardiograma transtorácico. La miocardiopatía hipertrófica septal obstructiva debe ser tratada con fármacos beta bloqueadores. Si esto fracasa, las intervenciones son la elección. La miocardiopatía hipertrófica apical tiene habitualmente un subdiagnóstico. Debe ser sospechada a través del electrocardiograma y utilizar todas las técnicas de imágenes necesarias para su diagnóstico. Lleva un cuadro de insuficiencia cardíaca diastólica y afibrilación auricular. Existe el riesgo de muerte súbita presente en todos los fenotipos, existe la enfermedad coronaria asociada y la fibrilación auricular. Muchas gracias.